Muy bien, amigos, alumnos, compañeros, saludos. Vamos a hablar un poco principalmente sobre ciclo estral. Esto es para estudiantes de medicina veterinaria y de ingeniería en producción animal de la UNED San Carlos para la cátedra de reproducción. Para la cátedra de reproducción, pero bueno, esto es fisiología pura y el que lo necesite, bueno, que lo use. El tema es que ciclo estral es, bueno, sí, bien básico, pero tiene mucho que ver en muchas situaciones. Entonces vamos a tocar un montón de temas y tal. Lo que no vamos a entrar aquí sería patología, patogenia, algunas enfermedades, pero de aquí nacen muchas patologías, ¿sí? Necesitamos entender el concepto de feedback. Eso sería retroalimentación, pero nos gusta hablar inglés, entonces vamos a decirle feedback y significa retroalimentación igualito. Imagínate que aquí está usted, ciudadano, y estamos en una civilización y usted está feliz hasta que aparece esto. El amigo es un delincuente y ya usted no va, está molesto, ¿sí? El tema es que este cambio de su situación en este punto específico, de todo esto, en este punto específico, el cambio de su situación produce que otro sienta su efecto. Otro punto específico, pues va a ser alterado por usted. Siguiendo con la metáfora de la ciudad, pues esto sería el alcalde, el gobierno. El alcalde va a ser afectado de manera que él va a cambiar su estado de inactivo a activo y activa a otros. Estos lentes, gorra, placa. Él es un policía, depende de la situación. El tema es que los policías van a ser afectados por el alcalde activo, así. Ya. Este señor aumenta su concentración, su cantidad. Este señor, porque este aumentó su cantidad, va a disminuir su cantidad. ¿Sí? Todo esto se produjo porque este señor se molestó. Pero cuando él se molestó y produjo todo esto, va a producir esto. Molestarse produce felicidad y cuando produce felicidad, produce esto. ¿Sí se entiende lo extraño de la situación? Pero así es, por lo menos así es en fisiología. Ahora, que él está feliz afecta negativamente al gobernador, al alcalde, no sé qué fue lo que dije que era el gobierno. Él va a afectar negativamente a este, y cuando toda esta cadena se cancela, pues la delincuencia aumenta y su felicidad produjo su malestar. Su malestar produce felicidad y su felicidad produce malestar, y así estamos en una cadena permanente. Depende de la cantidad de estímulos que están sucediendo en cada uno de estos. Pudiéramos decir tejidos, pudiéramos hablar de órganos incluso, pero vamos a hablar de células. Las células tienen receptores de membrana que reciben mensajeros químicos que van a producir cambios en ellas, produciendo cambios en otros. Porque ellas también van a producir sus mensajeros, etcétera, etcétera, etcétera. Esto también puede ser desde el punto de vista neurológico, no necesariamente tiene que ser humoral, químico, puede ser neuronal. Este malestar produjo de nuevo
el aumento de la policía y la disminución de la delincuencia. Y aquí no hay finales felices porque no estamos en una novela, en la vida real no hay finales felices, el ciclo continúa porque el ciclo estral continúa. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues permanece. Aquí lo importante es el camino, no el destino. Bien. Vamos a ver este gráfico se llama polígono de frecuencia. Aquí hay un eje X que contiene al tiempo. Estos numeritos son días y aquí está graficado 21 días. En estos 21 días vamos a ver cosas, bueno, ¿por qué 21? Porque es un número bonito, ya lo vamos a ver por allí. El tema es que el ciclo estral de lo que nos importa son 21 días. El cerdo, la vaca. Qué casualidad que dan los mismos números, ¿no? Bueno, ok. En el eje horizontal, el eje X, vas a conseguir el tiempo y en el tiempo hubo un pico de malestar y una depresión del malestar. Aquí se supone que estamos felices porque no hay malestar, pero esto es un dato, una variable que no me permite hacer conclusiones, por lo menos en esta situación que estamos explicando aquí hipotéticamente. Sin embargo, cuando yo meto otra variable, que es la delincuencia, puedo ver que primero se produjo un pico de la delincuencia y después se produjo un pico de malestar. Después que bajó la delincuencia, hubo una bajada, un fondo del malestar. Aquí estábamos bien con baja delincuencia, aquí estábamos mal con mucha delincuencia, y podemos decir que uno produjo al otro. Este es directamente proporcional a este. Esto significa que hay una relación. Así se analizan los datos después que lo graficaste. ¿Falta información? Sí, falta información porque tú no tienes toda la información del mundo, pero por ejemplo pudiéramos decir que la policía es inversamente proporcional, porque cuando aumenta la policía baja la delincuencia, y cuando baja la delincuencia baja el malestar, de manera que cuando esto está bajo es porque la policía está alta. ¿Sí? Incluso fíjate, el inicio del aumento de la policía coincide con el inicio de la reducción de la delincuencia y del malestar. Hay una relación. Siempre podemos analizar si está inversamente o directamente relacionado, mas no necesariamente implica relación. Hay que ser científico, la verdad, pero estoy explicándole esto para que entiendan lo que viene. La retroalimentación implica que lo que yo hice afecta un montón de cosas que al final afectan a lo que yo voy a hacer y cambio mi estado. Este estado nuevo vuelve a cambiar un montón de cosas que al final van a volver a cambiar mi estado. Como ya lo dije, si estoy feliz, produzco un montón de cosas que me van a producir rabia. Si estoy rabioso, voy a producir un montón de cosas que me van a volver feliz, y así estoy. Lo interesante de esto sería la primera vez que sucedió, quién produjo el desencadenamiento de todo esto. Bueno, si tienen preguntas, hay una mensajería aquí en YouTube, y si estamos en otra vía que no sé dónde más voy a publicar esto, pues hagan las preguntas, estamos a la hora. Bien, lo otro que vamos a ver, ya aquí tenemos de fondo el Holstein y tiene la cara rara, pero bueno, sí es una Holstein. De nuevo 21 días, vamos a presentar un pedazo de ese tiempo. Fíjate los días que estoy usando, que en el ciclo estral son especiales. Son 21 días porque no hay embarazo, pero aquí se daría el embarazo suponiendo que lo haya. Y antes del diestro viene el metaestro. Esta es la preparación del diestro,
Y antes del metaestro viene el estro. Pero antes de cada estro viene un proestro. Antes de este vendría un proestro. Y antes de este que está al final viene un proestro. Siempre antes de un estro viene un proestro. Vamos a empezar a ver los cambios en cada una de estas fases. ¿Estamos? Porque obviamente si yo digo que esto es una cosa y esta es otra, es porque aquí pasan cosas y aquí pasan otras cosas. Químicamente no. Hormonalmente hablando pasan cosas. Aquí vamos a ver cómo sucede, cómo se ve, cómo se mide, cómo quedó determinada una sustancia que yo llamo progesterona, una hormona. No espero no tener que definir lo que significa hormona, pero bueno, si quieren lo preguntan en los mensajes, si quieren saberlo. Pero el efecto de la progesterona es un montón de cambios que suceden en el animal. Lo más importante, por supuesto, es el revestimiento del útero, lo que llaman endometrio. ¿Sí? Vascularmente hablando, epiteliarmente hablando, hay un montón de cambios. ¿Por qué? Porque, repito, aquí es donde el animal queda embarazado. Hay un aumento en esta masa porque estoy esperando a que venga una mórula y allí es que se va a desarrollar el feto. La mórula se une e incluso se mete en el endometrio, se alimenta y todos esos cambios son necesarios. Si no hay progesterona, no hay cambios, ergo no hay embarazo. La progesterona es la hormona de la gestación. De hecho, progesterona significa eso. Pero hay un aumento de la progesterona en el metaestro y un descenso de la progesterona en el proestro. Fíjate que si no hay descenso, no hay estro, no hay celo. El ciclo se da por un montón de interacciones. La LH sería una hormona que va a producir la ovulación. Ya, bueno, supongo que podemos empezar a decir que el folículo, el ovario, una masa cuyo parénquima está lleno, me gusta esta metáfora, me dirán si les gusta o no, está lleno de un montón de bombas de fiesta, donde dentro hay una metra. La metra es el óvulo. Aquí hay que hablar en este nivel, en este momento del animal, se llama ovocito, pero hablemos de óvulo, va a ser el futuro óvulo, y está dentro de una bomba de fiesta. Esa bomba es el folículo, pero está todo chiquito. La bomba se va a inflar y cuando está bien inflada, tiene el parénquima grande, está lleno de líquido, está lleno de estrógeno y tal, viene la LH y la revienta. Métanse esto en la cabeza. La LH revienta la bomba, que es el folículo. ¿Y por qué sucede esto? Antes hay un llenado del folículo. ¿Quién produce el llenado de la bomba? La FSH, la folículo estimulante, se llama así porque está estimulando el crecimiento del folículo. Y la explosión, ¿cuál es el término que no es reventar para ser más biológico? Pero bueno, sí, rompe el folículo. Este rompimiento es gracias a la LH, la luteinizante. Ahora, ¿por qué se llama el luteinizante? Porque la bomba rota va a soltar el óvulo, creo que se llama ovulación, y la bomba rota queda allí, y la bomba rota que está produciendo hormona progesterona, ojo, la progesterona se produce del folículo, va a continuar haciendo esto, va a continuar produciendo la hormona. Esta estructura que quedó allí, que ya no es el folículo, porque el folículo se rompió, se llama cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo va a producir progesterona y mientras el cuerpo lúteo continúe, hay embarazo. ¿Por qué? Porque hay progesterona. Si de alguna manera yo elimino la
entre el cuerpo lúteo y la progesterona, pues se acaba el embarazo. Fíjate que eso es lo que sucede por aquí al final. Si hay embarazo, repito, ya esto no es de 21 días. Depende de qué animal estamos hablando, ¿no? Hay que sumarle el tiempo de embarazo al tiempo del ciclo estral para saber cuánto va a durar esta línea horizontal. Pero entiéndanse esto, aquí hay celo. Más o menos un día después del pico de la FSH se da el pico de la LH. Hay una ruptura de la burbujita, de la bomba, ya no sé cómo llamarlo, el globito de fiesta. Eso es la ovulación. Sale el interior, que es un montón de estrógeno y tal. Ahí la vaca quiere mucho cariño. Y hay un toro por ahí que quiere darle cariño. Debe ser que el toro esté por ahí cerca, por cierto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, si queremos embarazar a la vaca, ese es el momento. Y hay un aumento de la progesterona. También siguen pasando más cosas. La prostaglandina F2 alfa va a ser producida, fíjate que es al final, en el proestro, al final del diestro, y esto significa que no hubo monta. No hubo monta, no es necesario todo este cambio fisiológico del animal, es más necesario que este cambio se vaya para reiniciar el ciclo. Si persiste la progesterona, no termina el ciclo continúa. La prostaglandina F2 alfa va a ser producida por las células del endometrio, porque no vino el invitado especial, que era la mórula. El futuro embrión no llegó. Entonces, bueno, ¿qué hago yo aquí? Me voy y manda la señal química, que es la prostaglandina F2 alfa. Eso produce la destrucción del cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo ya no está, ya no hay nadie que produzca progesterona y ya no hay gestación. La situación biológica llamada preñez, llamada gestación, se detiene gracias a la prostaglandina F2 alfa. ¿Qué otro cambio hay por aquí? Ojo, esto sucede, repito, al final del diestro, en situaciones donde no hay preñez, por supuesto. Bueno, por supuesto, la situación del estrógeno. ¿Por qué hay un pico de estrógeno aquí? Bueno, porque hay un pico de LH, aquí hay una ovulación, pero, ojo, aquí también hay un pico, porque sucede que, bueno, la mayoría de las mamíferos, porque sabemos que es de las hembras, hay dos olas de ovulación. Hay una primera ola de ovulación y hay una segunda ola de ovulación. Aquí, por supuesto, que estamos hablando del siguiente celo. Y aquí debería ser correspondido con una antes de este celo que estamos estudiando. ¿Por qué hay una segunda ovulación? Bueno, porque tiene efecto residual del cuerpo lúteo anterior. Y este pico de estrógeno tiende a ser más tímido. Esto implica que hubo un desarrollo de unos folículos. Aquí nunca es uno, aquí generalmente son 3, 4, pero aquí todos se van a romper, todos se van a involucionar. Todo el desarrollo que hubo pues se destruye. Allí quedarán las cicatrices. El ovario al final de la vida de la vaca queda lleno de cicatrices, por cierto. Y vamos a ver entonces dos, no en todas las hembras, por supuesto, pero sí en la vaca es importante, y en varios mamíferos. Y así queda. Este polígono de frecuencia está midiendo concentraciones de sustancias en la sangre y en general son hormonas, ¿sí? No debemos olvidar nunca que todas estas sustancias son unas proteínas en general, o esteroides en general, que van a la sangre y se disuelven en todas partes, pero solamente en algunos lugares específicos hacen efecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la célula tiene en su membrana otras proteínas que encajan en ella, perdón, la hormona encaja en estas proteínas de membrana.
Por ejemplo, la LH y la FSH en el macho van a estimular la producción de testosterona y la producción de espermatozoides, respectivamente, por supuesto. En la hembra produce lo que ya dijimos, el llenado del folículo y la ruptura del folículo. La progesterona, como ya dijimos, va al ovario, va a las glándulas mamarias, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, hay un sinnúmero de cosas que hay que ver por aquí. A lo mejor, si Dios quiere, la vemos un poquito más adelante. Pero yo hice esto, pero lo hice hace tiempo y perdón. Vamos a asumir que este es el cuerpo del animal completo. Esta es la vaca perfecta que usan en física, por cierto. Si una vaca fuera cuadrada, ok, hay células somáticas por todos lados, ¿ya? Pero generalmente se nos olvida que estamos llenos de cavidades, llenos de compartimientos, llenos de segmentos, hay túbulos dentro de los túbulos, hay fomitas, hay un montón de cosas que estudiar por aquí, de manera que esto es solamente una representación. Por ejemplo, hay un lugar que yo llamo gónadas. ¿Cuáles son las gónadas? Pues esas bolitas que nos ponen felices, los ovarios en las hembras y los testículos en los machos. Esas son las gónadas. Hablando de órganos, tenemos a nivel del sistema nervioso central a la hipófisis. ¿Sí? Esto es la pituitaria y ella está debajo del hipotálamo, y el hipotálamo se llama así porque está debajo del tálamo. Bueno, lo cierto es que las gónadas van a recibir el estímulo, esto sí es hormonal, de la hipófisis, y la hipófisis va a recibir el estímulo del hipotálamo. ¿Y quién cambia el hipotálamo? La gónada. Todo lo que produce él afecta a este y este afecta a este y viceversa, al revés. Entonces, aquí caemos otra vez en el efecto feedback, porque la gónada va a cambiar y va a producir cosas que van a afectar a este y después a este que la van a cambiar a ella. Su cambio produce cambio. De hecho, la hace retroceder. ¿Sí se entiende? Si no se entiende, me disculpan, no sé cómo expresarme. Yo soy muy bueno entendiendo y muy malo explicando. Pero sí, la retroalimentación significa esto. Ok. La pituitaria, sí se llama pituitaria, no es mentira, pero vamos a llamarla hipófisis. La vamos a clasificar en dos. Están bien diferenciadas histológicamente hablando, en neurohipófisis o hipófisis posterior y adenihipófisis o delantera, anterior. Aquí se producen ciertas cosas, se produce oxitocina, prolactina y tal, pero vamos a concentrarnos en la adenohipófisis. Repetimos, aquí se van a producir cosas porque aquí se produjeron cosas. Y aquí se van a producir cosas porque aquí se produjeron cosas. Y allá vamos. Las células de la granulosa corresponden a una parte del folículo donde está el ovario. Recuerda que es una burbujita que se va llenando. Y recuerda que el ovario está lleno de estas burbujitas, pero hay unas 3, 4 que se van a llenar más que las demás. Van a ser básicamente las únicas que van a llegar. Y parte de este folículo se llama granulosa. Las células que forman a esa parte del folículo se llaman células de la granulosa, rayos óleos. Y esto va a hacer que se produzcan unas sustancias que son lo que yo llamo esteroides, mientras que las células de Leydig corresponden a una parte de los túbulos seminíferos de los testículos. La función de ella, bueno, igual que esta, es producir hormonas, pero en este caso, bueno, es testosterona.
Además, la sustancia, que son estos esteroides sexuales, repito, en el caso del macho, en las células de la testosterona, en el caso de la hembra, en la granulosa, se produce estrógeno. Pues ¿para dónde va eso? Va para todo el cuerpo. Por eso es que el macho, el toro, es todo así, tiene esos cachotes, y por eso es que yo quiero 20 novias en lugar de solamente una. Y por cierto, sí, tiene su explicación biológica. Chicos, no somos animalitos. Pero en el caso del toro sí, el toro quiere 25, es más, si le dan 30, el bicho acepta 30. Eso obedece a que, repito, son hormonas. Cuando yo hablo de hormonas, es una sustancia que se produce en una célula y en lugar de ir con un conducto hacia el exterior, aquí va a la sangre. Se libera en la sangre y se disuelve en todas partes como el azúcar en un vaso de agua. Pero solamente ciertos lugares tienen receptores para estos esteroides y solamente esos lugares específicos van a producirse un efecto. ¿Sí? Son proteínas que encajan en otras proteínas y cuando encajan producen un cambio, desencadenan una cadena de acciones dentro de la célula que a veces son inhibitorias, a veces son estimulantes y hacen algo. Fíjate que yo voy a ver en el macho crecimiento, también en la hembra por cierto, pero en el macho mayormente crecimiento muscular, endurecimiento de los huesos, aumenta la concentración y dureza de los huesos, la concentración de calcio, en el folículo piloso que está en la piel, las mamas, mil cosas. Por supuesto que los efectos sexuales primarios obedecen a esto. La verdad es que todos los seres vivos, no todos los seres vivos, vamos a hablar de mamíferos, todos los mamíferos inician una etapa embriológica bien primaria, todos son igualitos, hembras y machos son iguales, pero no, son hembras y machos. Digamos que son un protogénero que la verdad es que es igualito a la hembra. Se ha dicho por allí que todos los seres, todos los mamíferos, iniciamos como hembra. Tú, señor, eras una niñita cuando estabas en el vientre de tu madre en un inicio. Pero como tu ADN tiene un gen que produce una proteína especial, eso va para el lugar donde están las gónadas y estas gónadas empiezan a producir todo esto desde el momento de no de la concepción, digamos desde cierto momento embriológico, y aquí empieza el feedback. Y esta presencia de esteroides sexuales, en el caso del macho testosterona, es lo que hace que esos ovarios dejen de ser ovarios, se transformen en testículos, bajan, y ahí empiezas por más hacia el escroto, y ya no vas a tener clítoris, ahora vas a tener pene, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted es súper machote, antes era una hembra, me encanta decir eso. Es una gran verdad biológica que nosotros médicos tenemos que manejar. Este mecanismo puede darse mal y produce mil cosas. No vamos a caer en el tema, por lo menos no en este video. Ok, pero otra cosa que sucede es que estos esteroides también van para el complejo hipotálamo-hipófisis y producen cambios. Creo que ya vamos para allá. Ok, en el testículo también hay células de Sertoli que producen, sostén, porque, la linterna no es solamente baterías y bombillitos, también tiene una cosa que lo sostiene. El carro no son solamente motores y ruedas, necesita una carrocería y tal. Eso se pudiera decir que son las células de Sertoli, mientras que más o menos sí, igual en el folículo, no se nos puede olvidar que es el folículo, están las células de la teca. Hacia afuera, en conjunto con la granulosa, pero hacia afuera, hay unas células especializadas que son las células de la teca, que estarían envolviendo la granulosa
pero sí se ha dicho que además de sostener y darle resistencia, ellas tienen la función de sintetizar andrógenos. Los andrógenos son las hormonas sexuales masculinas, pero es que todo tiene un origen de digamos una grasa, el término de verdad, porque un lípido es la palabra, que se llama colesterol. La línea completa sería colesterol, testosterona, dihidrotestosterona o estrógeno. Quiero decir, la granulosa va a producir estos andrógenos, y estos andrógenos con un proceso que se llama aromatización produce estrógeno. Entonces las chicas producen testosterona para poder, pero no, vamos a hablar específicamente de andrógenos, para poder producir estrógeno. Producen hormonas sexuales masculinas para poder producir hormonas sexuales femeninas. ¿Capish? Y estas hormonas sexuales femeninas igual van para el cuerpo, pero también van para la hipófisis. Todos los esteroides sexuales van para la hipófisis, así como van para el músculo, para la piel, para el hueso, para un montón de partes. Bueno, no sé qué otro detalles decir por aquí, pero mil cosas. Cualquier diferencia que usted vea entre una vaca y un toro, entre una cerda y un cerdo, entre usted y su novia, se produce aquí, gracias a estos esteroides sexuales. Mientras que la adenohipófisis activada, tiene que ser activada, repito, sus receptores de membrana van a recibir a eso se llama un agonista, una sustancia que los activa, y va a producir una cosa. ¿Qué cosas son? La FSH y la LH. Esto, como ya dijimos, en la hembra produce llenado, aumento del folículo, y la LH produce ruptura del folículo. Mientras que en el macho produce, en las células de Leydig produce producción ¿sí? de testosterona, y la LH produciría en los túbulos seminíferos, en los propios espermatozoides, desarrollo, y ellas se mueven de afuera hacia adentro, y el tubo al final tiene espermatozoides completos, espermatozoides maduros, y eso se haga por los tubos seminíferos y va por el conducto y tal, y al final se consigue con su novia óvulo, si Dios quiere. Aunque hay gente que no puede, por decir. Ok, bueno, creo que tenemos que hablar del hipotálamo, porque el hipotálamo es parte del sistema nervioso central, es parte del encéfalo, es parte del cerebro. Averígüese qué significa cerebro animal, cerebro lagarto. Este hipotálamo es el encargado de que sentamos esta dicotomía de hambre, saciedad, de sueño, ¿cuál es el opuesto del sueño? Vigilia, que tengo mucha luz o que tengo mucha oscuridad, tengo esta sensación, el efecto de la luz y la oscuridad, y mil cosas, ¿sí? Esas cositas que los animales hacen porque sí, nosotros también. La parte sexual, la parte alimenticia, la parte de supervivencia, la parte de respiración, todo eso tiene que ver con el hipotálamo. Porque el hipotálamo sostiene, así como una manguera por fuera, usted siente que está pasando un líquido por dentro, incluso si pasan cosas o deja de suceder, tú lo sientes sin necesidad de abrir la manguera, ¿no? Eso es lo que hace el hipotálamo. El hipotálamo está midiendo la cantidad de mil cosas. Y aquí llega lo que dijimos de los esteroides sexuales. ¿Por qué? Porque cuando estas cosas suceden, van a inhibir a las células que son las que activan todo. Hay una parte específica del hipotálamo que se encarga de que me dé hambre. Esas serían células
que me dé hambre, anoréxico, no, oréxicas, ¿sí? Porque me da hambre y yo voy a comer. Entonces ese efecto hace que yo engorde, es oréxico, mientras que hay otros que son anoréxicos. Evitan que me dé hambre y yo adelgazo un poquito, yo voy a gastar energía. Pero sí hay otros que son específicos en esta parte, repito, sexual, en esta parte reproductiva. Y yo voy a partir el hipotálamo en partes. Hay que hablar con planos específicamente. La parte que ve hacia abajo, aquí no hablamos de abajo ni arriba, aquí hablamos de planos anatómicos. Ventral, dorsal, lateral, frontal, caudal, y así consigo un montón de nombres y de las distintas partes del hipotálamo. Una parte importantísima es el núcleo arcuato, también lo puedes conseguir como núcleo arqueado, creo, no recuerdo, tarea. Tenemos el paraventricular, ellos dos son los encargados de producir la hormona estimulante de las gonadotropinas, que son estas dos que están aquí, mientras que el preóptico produce lo opuesto. La GnRH es la hormona estimulante de las gonadotropinas, y la GNIH, que se produce en el núcleo preóptico, es la hormona inhibidora de la gonadotropina, ¿sí? Entonces ellas van para la adenohipófisis y le dicen, tienes que producir o no tienes que producir, depende de cuál está llegando. Pero ¿qué hace que esto produzca esto y se detenga? ¿Qué hace que, mira, échale pichón, ahora aguántate un poquito aquí, ¿qué hace eso? Pues nada más y nada menos que en primer lugar las concentraciones de esteroides sexuales, pero también hay un montón de cosas. Por ejemplo, recuerda que hay un ciclo y depende de qué animal estamos hablando. Recuerda que la gallina tiene esta cosa cada 24 horas. La vaca no tiene que ver tanto con el tiempo, salvo que es su propio tiempo, porque son los 21 días y los 9 meses. Ella va a producir cada vaca específica en su momento del año, porque cuando llegó ese momento del año, ella ve la cantidad de luz que hay. Tenemos tenemos unos ojos que ven luz, y cuando ella ve esa situación ambiental, ella activa a la GnRH e inactiva a la GNH, o quiero decir, los núcleos paraventriculares y preópticos, o al contrario, ¿sí? Recuerda que cuando yo produzco algo, voy a retroalimentar, pero el hecho de no producir algo también produce un efecto. Cuando no se está produciendo la GnRH hay un efecto, cuando se produce una GnRH hay un efecto. Entonces, mil cosas, por ejemplo, no sé, la vaca no está comiendo, la cerda no está comiendo, y el estómago va a producir la hormona del hambre, la grelina, y esa hormona también va a venir para acá, para otros núcleos, por cierto, que van a estimular negativamente a estos núcleos, y ellos no van a producir la GnRH. Esto significa que no se van a producir la FSH y la LH. Las gonadotropinas no se van a producir, no va a haber ovulación, no va a haber ciclo estral. Esto está bien estudiado en aves, está bien estudiado en ratones, ¿por qué no? En las especies domésticas. Mientras que la GNIH es estimulada por la grelina, por la hormona del hambre, al mismo tiempo que hay una hormona de la saciedad, la leptina. La leptina puede ser producida por las células grasas. Cuando están full, el tejido adiposo produce leptina y le dice al hipotálamo, a los núcleos hipotalámicos, mira, la vaca está fina, échala pichón, vamos a venir en celo y no hay problema.
Sí, pero es que el becerro consume bastante energía y tal. No, échale pichón. Aquí hay bastante, bastante. Pida por esa boquita. Entonces, la vaca viene en celo, acepta al toro, la perra acepta al perro, etcétera, etcétera, etcétera. Todo tiene un montón de estímulos desencadenantes y al mismo tiempo ellos son un estímulo desencadenante, otra cosa. ¿Sí? Esto es un ciclo bien importante para nosotros los médicos, entonces no sé qué más hay. Bien, si tienen preguntas, entonces pregunten. Pregunten y estamos a la hora. El menino tiene mala cara porque no le gustan las preguntas, pero ustedes tienen que hacer preguntas porque este es el momento de hacer preguntas, porque no. Recuerden que necesitamos que mi situación intelectual sea mejor de cuando salí a como cuando entré. No se vayan con las dudas jamás y nunca. Bien, no hay nada más que agradecer por su tiempo y vamos a interiorizar esto porque esto es bien importante, esto es extremadamente importante para nuestra formación. Estoy hablando de médicos y se me olvida que también estoy dándole clase a los de ingeniería en producción animal. Chicos, esto es bien importante también para ustedes. Aquí no estamos hablando de patología, aquí estamos hablando de pura fisiología. Esto va a suceder sí o sí, si usted está en presencia de los animales. ¿Sí? Entonces, bueno, nos vemos en el examen.